Teología, bautismo y pecado original. De esto es lo que estaremos hablando hoy. Teología, bautismo y pecado original. Este tema es interesante. ¿Cuál es la finalidad del bautismo? Bueno, sin duda muchos responderán, el bautismo borra el pecado original. Y parece bastante claro según el propio rito del sacramento. ¿Acaso no se vierte el agua para manifestar simbólicamente que se elimina una mancha? ¿O se trata de una operación limpieza? La respuesta no es falsa, pero resulta negativo quedarse solo en esa idea de limpieza. Incluso pensar en ella tiene el peligro de dejar de lado ciertos enfoques esenciales mucho más positivos. En cualquier caso, esa no sería la respuesta de la primera iglesia católica doméstica en los primeros siglos. Y es que la doctrina del pecado original la conocemos por San Agustín en el año 354-430. Esta no fue anunciada sino mucho después de haberse elaborado una teología del bautismo que introduce otras luces. Vea, mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, católico nicaragüense, y antes de empezar pongámonos en las manos del Señor Jesús. Amado Señor Jesús, ayúdame a quitar de mi vida a aquellas barreras que me impiden crecer y mejorar en mi fe, crecer en mi confianza. Señor, solo dame fortaleza para no temer y valor para no dudar cuando me enfrente a la adversidad, sabiendo que tus caminos solo conducen a la victoria, que así sea. Amén. Gracias, Señor, por escuchar esta pequeña plegaria. Gracias, Padre, por estar presente y el Espíritu Santo estarme guiando siempre, continuamente y sistemáticamente en mi vida. Señor, protégeme de todo lo malo y de todo lo visible y lo invisible y permítame continuar en este rol que tú me has entregado. Gracias, Señor Jesús. Miren, es conveniente que ciertas doctrinas del pecado original, por importantes y correctas que sean, quieran desplazar la teología bautismal antigua. Claro, no es el pecado original a quien le compete arrojar la luz sobre el bautismo. A fin de cuentas, los hechos se han sucedido cronológicamente en la historia de los dogmas. En el Nuevo Testamento podemos informarnos de la finalidad y los efectos del bautismo. En el Evangelio encontramos a Juan, el Bautista, literalmente el propulsor. Él preparaba y bautizaba para el Señor a un pueblo dispuesto. Lucas 1:17. Su bautismo en el agua era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas 3:3. ¿Quiénes se sometían? Los que confesaban sus pecados. Marcos 1:4-5. Aquí hay que separar dos aspectos del bautismo que son interesantes y que están ahí. Uno, el arrepentimiento. Dos, la confesión de los pecados para el perdón. Sea cual fuese, la más importante, da a la purificación apenas se deja notar la nostalgia de una lejana humanidad primitiva, que es la obra preparatoria orientada hacia un futuro, hacia una venida inminente del Señor. Marcos 3:2 y después saltamos al 10, dice así: convertidos porque ha llegado el reino de los cielos. Primer principio. El verso 10 dice: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo el árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Me parece que esta narrativa de Mateo es bastante fuerte. Si no lo entendemos es porque no queremos entenderlo. Mire, contrario a Juan Bautista, Jesús no bautizaba, lo hacía a sus discípulos.
Juan 4:2. Al inicio de su vida pública Jesús enseñaba la necesidad de una conversión y preparación, al igual que Juan Bautista. Convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Luego envió a sus 72 discípulos con la misión de anunciar la proximidad del reino. Lucas 10:9-11. Bien, Jesús prepara a sus discípulos para su acontecimiento que él llamará su hora. Ya todos hemos escuchado esa palabra, la hora de Cristo. Aquí se dan dos eventos indisociables, su muerte y su resurrección, que están estrechamente unidas a la constitución del nuevo pueblo de Dios en el bautismo de su muerte. Jesús derrama su sangre por la multitud, Mateo 26:28, y dirá, por muchos. Efesios 1:7 dice, en él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. El Padre da en posesión al Espíritu Santo al Hijo, a Jesús, para constituir al pueblo mesiánico, donde Jesús será constituido Señor por el Padre. Hechos 2:32-36. Esta nueva creación que llamaremos pueblo de Dios es la iglesia. Y si en ella se ponen de manifiesto las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿cómo se sucedieron las distintas fases y de qué manera? Vamos a verlo ahorita. Primero, llamada a la conversión. Acompañada del bautismo, a continuación, el perdón de los pecados. Y por último, tenemos la difusión del Espíritu. Así fue el desarrollo de la acción redentora de Jesús, su vida, su muerte y resurrección. Cumplida la hora, no se trata de preparar al pueblo ni de fundarlo, porque eso ya estaba. Su existencia se ha manifestado el día de Pentecostés y ahora se trata de acrecentarlo mediante el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en el bautismo se sintetizan las etapas históricas en las cuales Jesús edificó su iglesia, haciéndose visible la figura de Pedro. Hechos 2:38. Convertidos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. 3 fases: conversión, bautismo y perdón. 3. Fue el desarrollo histórico de la obra redentora de Cristo. Y en las etapas de la iglesia, primero tenemos el encuentro con pecadores para invitarle a la conversión. Segundo paso, el perdón de los pecados mediante el bautismo y la confesión. Tercer paso, la difusión del Espíritu Santo a través de la resurrección, todo en orden a una etapa a otra. Sabemos que en el bautismo quedan perdonados los pecados al pecador, que se arrepiente y se convierta. Queda lavado, 1 Corintios 6:11, sin manchas. Efesios 1:4. El bautismo perdona los pecados, si se es personalmente responsable o si únicamente es solidario con el pecado original. Romanos 5:15-20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si bien la ley de Dios hizo más evidente la magnitud del pecado, la gracia de Dios es aún más grande y se manifiesta de forma mucho más abundante, trayendo perdón y vida eterna a través de Jesucristo. Pablo compara el bautismo con el paso del Mar Rojo, cuando los hebreos, huyendo de la esclavitud de Egipto, se pusieron en marcha hacia la tierra prometida. 1 Corintios 10:12. Entre Egipto y la tierra prometida, sepan que hay que atravesar algo más que el Mar Rojo, el desierto de Sinaí. Y en ese desierto caminaron los israelitas que procedían de Egipto. Atravesando el Mar Rojo reciben la estructura de pueblo, de comunidad organizada,
al pie de la montaña de Sinaí, ellos se convierten en la iglesia del desierto. Hechos 7:38. Y una vez constituidos, emprendieron la larga jornada hacia la tierra que Dios había prometido a Abraham, que daría en heredad a sus descendientes. Todo está prefigurado en el bautismo. Poneos a salvo de esta generación perversa. Hechos 2:40. Le gritó Pedro a la gente la mañana de Pentecostés. ¿Salvarse a dónde? Del otro lado del agua. Colosenses 1:13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Al pasar por las aguas bautismales, el bautizado se encuentra con la iglesia, pero no con la iglesia del Éxodo, sino con la iglesia en marcha hacia la herencia prometida, en camino al Padre, como la verdadera iglesia universal católica de Cristo, donde cada bautizado se une, porque la iglesia prosigue su marcha por el desierto en el que no le faltan dificultades y tentaciones. En algún modo se tiene que vivir bajo la tienda, 2 Corintios 5:4, porque en este mundo la iglesia se encuentra en el exilio. Significa que peregrina, en una ciudad permanente, sin que ande buscando la del futuro. Hebreos 13:14. Esta iglesia católica sigue caminando en fe, en amor y no en visión, porque posee su morada eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1-7. La nueva alianza no se produce mediante la circuncisión como lo hacía el pueblo judío con la antigua alianza. Esta circuncisión queda sustituida por el bautismo. Colosenses 1:11. La Iglesia Universal Católica señala la superación de la circuncisión por el bautismo y de todo nacionalismo religioso. Hasta ese momento el pueblo de Dios era el pueblo judío. Que había elegido en las naciones, y era preciso descender de Abraham, de Isaac y de Jacob para pertenecer. Había que probar la genealogía y sobre todo recibir la circuncisión, signo de la antigua alianza. ¿Un pagano podía convertirse al judaísmo? Sí, pero tenía que hacerse circuncidar y su conversión era una especie de naturalización judía. El cambio del rito de iniciación me indica que no necesito hacerme judío para pertenecer al pueblo elegido de Dios, y eso es un gran avance. Eso es un gran avance para ser descendiente de Abraham a los ojos de Dios. Hay una igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. No hay diferencia alguna. Escuchemos Gálatas 3:27-29. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Verso 8. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois en Cristo Jesús y sois de Cristo. Verso 29, ya soy descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entrar en el reino de Dios no es entrar a una pulpería y pedir galleta tostada. Dios no reina como los gobernantes de la tierra. Él es el creador de todo. Entrar en su reino significa el dominio de aquel que liberó a Cristo de la muerte. Resucitándolo es vivir la experiencia de nuestra Madrecita del cielo, porque ha hecho en mi favor maravillas. El poderoso santo es su nombre. Lucas 1:49. Romanos 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Es la promesa de la resurrección de los cuerpos mortales. El Espíritu Santo resucitó a Cristo entre los muertos y también hará lo mismo con los creyentes, vivificando su cuerpo después de la muerte, porque sabemos que el Espíritu recibido en el bautismo es el mismo Espíritu que aleteaba sobre la agua desde los inicios de la creación. Génesis 1:2. Es el Espíritu de vida, Romanos 8:2, mediante el cual el bautizado accede
a una nueva vida. Romanos 6:4. Sepan que el bautismo opera a una creación. El Espíritu Santo nos regenera. Tesalonicenses 3:15. Y renaceremos. Juan 3:7. Pasó lo viejo y está lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. El Espíritu recibido en el bautismo es el Espíritu de adopción. Mediante el bautismo somos introducidos en Dios. Primera de Corintios 5:11. Pero habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Este es un llamado a la renovación espiritual y moral del creyente, invitando a despojarse del hombre viejo, es decir, de su naturaleza pecaminosa, y vestirse del nuevo hombre en una vida en Cristo. Esto implica dejar atrás los pecados, la fornicación, la ira, la avaricia, la mentira, etc., para vivir una vida transformada que refleje la imagen de Cristo, donde no haya distinciones sociales, sino una unidad en Él que es el todo en todos. De ahí que el bautismo nos hace participar en la herencia de los santos. Colosenses 1:12. Para referirse a los cristianos, los cuales son santos porque han recibido el Espíritu Santo y se hacen méritos y han sido santificados. El ser santo significa haber sido hecho por Dios, que es el único que puede hacerlo. En adelante la teología, la Iglesia Católica habla de la gracia santificante, mientras que la Iglesia Oriental hablará de divinización, acordándose de que Dios habita en una luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Pero insistiendo en el tema de la iluminación del bautismo y de su introducción en la luz. Así es como el Concilio de Florencia en el año 1439 definió este sacramento como puerta de la vida según el Espíritu, que introduce al bautizado en el nuevo mundo surgido con la venida de Jesucristo y empieza a hablar de la gracia de la justificación. Primera de Corintios 6:11. Habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En virtud de esta gracia, el hombre llega a ser aquello para lo que ha sido creado por Dios, aunque el bautizado entra. La única iglesia de Dios, la comunidad terrena peregrinante, es la Iglesia Católica, quien lo introduce al bautismo para ponerlo en marcha hacia la verdadera tierra prometida, en la que todos entran en la iglesia del desierto, siendo en el bautismo quien constituye el inicio. De ahí que los primeros pasos de un largo camino orientado al futuro, marcha que habrá de estar plagada de dificultades, combates espirituales, avances, retrocesos, victorias en las cuales ya no será posible volver a comenzar, porque la vida según el Espíritu se va alzando mediante el crecimiento de la fe, la esperanza y la caridad, y que Dios comunica al bautizado. Filipenses 1:6, escuchen lo que dice. Quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de que Cristo Jesús, palabra de Dios. Sí, mientras viva en este mundo, el bautizado o yo bautizado, colaboraré para la iglesia del desierto y su consumación. Es lo que estoy haciendo hoy, ahora, aquí, en este mismo momento, que tendrá lugar más allá de esta vida peregrina, quedando colmada del Espíritu, pero todavía solo es un comienzo. Falta mucho. Destinado a desarrollarse en una capacidad cada vez mayor, de ahí que hablaremos de la gracia del bautismo. Segunda de Corintios 1:22 dice así, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arra el Espíritu de nuestros corazones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Arra significa matrimonio. ¿Escuchó? Matrimonio. Los que han recibido el bautismo, estamos destinados a recibir las primicias del Espíritu. Romanos 8:23. El bautismo es el comienzo de un desarrollo espiritual de crecimiento de fe y esperanza y caridad, mientras dure la travesía del desierto. Somos alimentados por los restantes sacramentos, cuya puerta de acceso la constituye el bautismo.
Los demás sacramentos alimentan la vida espiritual del mismo modo que Israel fue alimentado en su marcha por el desierto y fue sostenido en medio de 1000 tentaciones y manifestaciones del poder de Dios, que mediante su bautismo el bautizado se ve embarcado en una vida que no podrá continuar sino por una continua intervención divina. Se ha oído hablar de compromiso. Esto es normal, con tal que esta expresión le demos la interpretación correcta. Es evidente que el bautizado se ha comprometido con la marcha del pueblo hacia la verdadera tierra prometida. Por otra parte, el bautismo no es contrario, en el que la iniciativa divina y humana se encuentren y establezcan compromisos. El bautismo es un don gratuito de Dios, porque es una promesa. Es un compromiso de la iglesia esencial que se compromete a formar a sus fieles. ¿Cómo entender que el bautismo no es una especie de contrato en el que cada una de las partes aportarían en igualdad de iniciativa y de profundidad para que la nueva alianza no sea una alianza mosaica, ni tampoco sea un pacto que los hombres establecen entre sí? Para determinarlo tenemos el caso del bautismo de adultos, donde la formulación de tales compromisos será más explícita. El adulto no puede ser en su bautismo un sujeto puramente pasivo. No, señor, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la acción de la gracia que concurre activamente, aunque no sea más que mediante el arrepentimiento de sus pecados personales, que se le pide al adulto que exprese su fe actual, su voluntad actual. El ritual le exige pronunciar toda esta fórmula en un sí. Quiero, sí, renuncio, sí creo. Estas afirmaciones no pueden hacerse sin la gracia, aunque esos sí renuncio, sí quiero, sí creo, pronunciados por el adulto, son explicitaciones verbales del misterio que él va a vivir. Estas afirmaciones deberían hacernos pensar en la iniciativa divina que en ella se manifiesta. Esta debería explicitarse en el rito mismo del bautismo. Desde este punto de vista resulta interesante la diferencia entre el ritual del bautismo y el matrimonio, en el que son dos seres humanos los que se comprometen mutuamente para emitir sus votos. En cambio, en el bautismo esto no tendría sentido. Es una puerta que abre algo, de ahí que al participar activamente en su bautismo el adulto, aunque hable en presente, también tiene que pensar en futuro. Ahora bien, para asegurar el futuro, la fe que profesa no le enseña a formular promesas cuanto a pedir humildemente a Dios la gracia de la perseverancia, porque resulta difícil imaginar lo que sería la fe y la vida espiritual de un hombre. Pero el hecho de tener la suficiente voluntad y el suficiente sentido de la propia dignidad para respetar la palabra dada, fe y vida espiritual, hunden sus raíces en profundidades bien distintas. Y en el adulto que se bautiza solo puede decir: creo hoy y pido a Dios que me conceda la gracia de seguir creyendo en lo sucesivo. Ahora, hablar del bautismo de los niños. Ahí tenemos la promesa que sus padrinos hacen en su nombre del recién nacido. Ahora, si entendemos la palabra promesa en el sentido de un juramento, para que el papel de los padrinos en el bautismo de un adulto y en el bautismo de un niño, su función estaría en ayudar al recién bautizado. ¿Cómo entender ese papel de los padrinos? Tal vez sea sencillo decir que en virtud de la dimensión comunitaria esencial en el bautismo, a todo lo que es hombre, adulto como el recién nacido, forman parte de esa humanidad. Del mismo modo son igualmente hombres. Lo que piden uno a otro es que aporten su bautismo a su empoderamiento por parte de Cristo. Termino ya, acabo, ya no doy más. El bautismo es el sacramento por excelencia que elimina el pecado original y la culpa personal. En el caso de adultos, el bautismo restaura la gracia de Dios. Aunque, claro, no la tendencia al pecado, llamada, o mejor conocida, concupiscencia.
Aclaro y lo afirmo, el pecado original se origina por la desobediencia de Adán y Eva, quienes, al rechazar la autoridad de Dios, se alejaron de él y transmitieron a toda la humanidad una naturaleza debilitada y propensa al mal. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre y nos proteja en este largo caminar. Y por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética ahí de mí, si no evangelizo Ángel Gallo, dándole link y dándole clic a la campanita. Hermanitos católicos, de esta manera me estarán apoyando en esta campaña de evangelización católica que solo contiene el fin de entender mejor la doctrina católica y llevársela a usted, hermanito, para que no sea víctima. Claro, no sea víctima de esos sicarios de Satanás que están llegando a su casa explicándole una nueva cara del Evangelio de Dios. Gracias y que el Señor les bendiga. Adiós. Bueno.